Bien, ahora vamos a realizar una pequeña revisión acerca de la evidencia que deberá contener nuestra tercera fase. Antes que nada, pues es importante que leas la parte del desarrollo para poder iniciar esta parte de la explicación. El árbol de problema es una técnica de la psicología social implementada sobre todo para identificar y priorizar un problema específico del cual se busca más adelante hacer una intervención a través de esta metodología. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar a qué nos referimos con el árbol de problema. ¿Qué es el árbol de problema? Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando así un modelo de relaciones causales que lo explica. ¿Sí? Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base. ¿Qué se identifica en esta parte de esta metodología del árbol de problemas? Pues principalmente, por su nombre lo refiere, el árbol de problema va a estar situado en una imagen simbólica que es el árbol. El tronco es el problema central, ¿sí? El tronco es el problema central. Las raíces son las causas y la copa los efectos, ¿sí? De esa manera vamos a ir identificando por qué hace referencia a lo que es el árbol de problema, ¿sí? Entonces, la lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y a su vez es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. ¿Cómo construir el árbol de problemas? Se debe configurar un esquema de causa-efecto siguiendo los siguientes pasos. Número 1. Vamos a identificar el problema central. Recuerden que cada uno de ustedes en equipo trabajaron el diagnóstico y las características del grupo. Algo que les va a ayudar mucho en esta parte es la matriz del problema. Recuerden que ahí ustedes establecieron diferentes situaciones, diferentes características de problemas: salud, reciclaje, falta de comunicación, etcétera, como problemas principales de la comunidad. Lo que vamos a hacer es identificar un problema central, y sobre él vamos a hacer el árbol del problema con uno solo, porque de ahí se va a desprender todo el análisis que más adelante nos va a ayudar para poder hacer nuestro plan de intervención, ¿correcto? Entonces, se define como una carencia o déficit, se presenta como un estado negativo y es una situación real. Por eso ustedes ya hicieron la parte de la matriz del problema. Se localiza en una población objetivo bien definida y no se debe confundir con la falta de un servicio específico. Por ejemplo, yo no puedo decir que hay falta porque sería algo incorrecto. O sea, en realidad el problema es que falte algo o que no exista algún recurso, por ejemplo. Ese no sería un problema desde nuestra perspectiva o desde la psicología social o desde nuestro perfil de la psicología. Pero sí puede ser correcto el bajo nivel educacional de los jóvenes. Este sí es una problemática central que podemos tal vez de alguna manera intervenir desde la psicología educativa. Tal vez, ¿sí? Otro ejemplo, falta de contenedores para depositar la basura. ¿Sería un problema central el que falten contenedores? En realidad no, pero sí pudiera ser que exista poca cultura de
la separación de basura, por ejemplo, ese sí sería un problema central, ¿sí? Entonces, es lo primero que tenemos que identificar. De todos los problemas que ustedes tienen, identificar solo uno, porque ahí se va a desprender toda esta metodología del árbol de problemas. Número 2. Vamos a explorar y verificar los efectos y consecuencias de este problema, que es en la parte superior del árbol, que es la copa del árbol, ¿sí? Efectos y consecuencias. ¿A qué nos referimos con efectos? Son una secuencia que va de lo más inmediato relacionado con el problema central hasta niveles más generales. La secuencia se detiene en el instante que se han identificado efectos suficientemente importantes como para justificar la intervención que el programa o proyecto imponen, ¿sí? Entre más efectos vayamos distinguiendo, mayores argumentos nos va a dar para poder hacer una intervención comunitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos realizarlo de esta manera? Si ya identificamos que nuestro problema central es bajo nivel educacional de los jóvenes o poca cultura de la separación de basura, pues ahora vámonos con los efectos. Los efectos de, por ejemplo, en este caso, del bajo nivel educacional de los jóvenes. Un efecto es que pues va a haber baja especialización laboral, que quiere decir que en la comunidad pues al tener bajo nivel educacional en los jóvenes, pues por consecuencia o por efecto va a existir bajo tal vez preparación de los jóvenes de la comunidad, ¿sí? ¿Qué efecto tendría el que haya jóvenes que no estudien, por ejemplo, o que no alcancen un nivel de preparación suficiente? Pues el efecto continuo sería el bajo nivel de ingreso entre los jóvenes, que quiere decir, al no tener una preparación que le permita tener herramientas, pues va a tener que buscar un empleo, pues no como lo deseara y por lo tanto tener bajo nivel de ingresos, ¿sí? Esta sería una causa y tenemos que irnos hacia arriba a buscar la otra causa de la que ya estamos aquí identificando. Nos vamos con otro efecto. Pudiéramos encontrar otro efecto del bajo nivel de ingreso entre los jóvenes, pues pudiéramos entender que otro efecto es la propensión a las adicciones. Ese sería otro efecto del bajo ingreso entre los jóvenes, propensión a las adicciones por parte de algunos de ellos, al tener pocos ingresos, o a lo mejor otro efecto es el que algunos de ellos pues tengan que salir de la comunidad a otros lugares a trabajar para obtener pues mejores oportunidades laborales en ese aspecto, ¿sí? Entonces, esos son los efectos, es lo que tenemos que ir hacia arriba del árbol. Recuerden que el tronco es el problema central. Y entonces, la copa del árbol van a ser todos los efectos que se desprenden de este problema central, ¿sí? Ahora, número 3. Tenemos que identificar la relación entre los distintos efectos que produce el problema. Aquí les puedo mostrar un esquemita ya un poco más elaborado. No necesariamente colocar un efecto. Tenemos que identificar los efectos principales que nosotros creamos que son parte de este problema central. Aquí hay un efecto 1, efecto 2. Yo puedo colocar efecto 3. Puedo colocar efecto 4. Aquí los que ustedes creen que se desprenden del problema central. Estos serían como los efectos primarios. Estos de aquí, de esta parte. Después de estos efectos, tengo que irme hacia efectos del efecto 1. Por ejemplo, efecto 1.2, 1.1. Así te lo va traduciendo para que te des cuenta de los efectos que va generando de acuerdo a precisamente a las situaciones que se van presentando de acuerdo a los efectos, hasta poder llegar, por ejemplo, aquí llega al efecto 1.1, que este se desprende del efecto 1.1.
Efecto 1.2, aquí está 1.1.2, ¿sí? Ahora, ¿por qué hace esta interconexión? Porque lo que se busca es identificar en qué momento, por ejemplo, el efecto 1.1 y el 1.2 parten de otro efecto en común. O sea, este efecto, el 1.1.2, es parte de estos dos efectos, del 1.1 y el 1.2, ¿sí? Y vean, de aquí de esta línea, o sea, del efecto 2, lo podemos unir con estos tres efectos, ¿sí? Y de esta manera le empezamos a dar una interrelación entre los diferentes efectos, ¿correcto? Entonces, la determinación de esta manera es cómo van desprendiéndose cada uno de los efectos, ¿sí? Si los efectos detectados son importantes, el problema central requiere una solución, lo que exige la identificación de sus causas, ¿sí? Ojo, estos efectos tienen que irse desprendiendo del problema central. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o dependiendo, y de ahí se desprenden los efectos o subefectos de cada uno de los efectos. Número 4. Identificación de las causas y sus interrelaciones, lo que son las raíces. Ahora nos vamos a ir con sus causas. La copa del árbol fueron los efectos. Ahora las raíces son las causas y sus interrelaciones del problema central, ¿sí? Las causas deben de iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, que se ubican inmediatamente debajo del mismo. ¿Correcto? Bien, vamos entonces a identificar cómo se proponen las causas. Ahora nos vamos a ir hacia la parte de abajo, que es la raíz. Recuerden, entonces nuevamente aquí está el tronco del árbol, la copa del árbol, que son los efectos. Y ahora nos vamos a ir con las raíces. Las raíces son las causas. Y tenemos que también ver qué causas de acuerdo al análisis del problema, de la matriz del problema, del informe cuantitativo cualitativo, qué causas principales. Aquí maneja 1, 2 y 3 causas principales del problema central. Si hablamos que existe poca cultura del proceso de separación de basura, ¿qué causa sería cuál sería la primera causa que podamos identificar? Por ejemplo, que no existe capacitación. Probablemente no hay una capacitación, por eso es de que se da el problema central. Otra causa de que exista a lo mejor la concientización del proceso de contaminación, ¿sí? Y así voy a hacer la causa 3, puedo agregar causa 4, causa 5, dependiendo de la manera en cómo se vayan presentando las situaciones en mi problema central. Igual como lo hicimos en los efectos, se tienen que desprender, por ejemplo, de la causa 2, se tienen que desprender qué causas ahora generan las causas, o sea, como si fueran unas subcausas. Igual como los efectos, tenemos que más adelante hacer esta interrelación. ¿Con quién se relaciona estas causas? Y por eso es de que se hacen estas líneas, porque por ejemplo la causa 2.2 con la causa 3.1 desprenden una nueva causa, ¿sí? Y de esta manera entonces ya estamos haciendo nuestro diagrama del árbol de problemas, ¿sí? De esta manera, de manera general, nuestro diagrama del árbol se compone de lo siguiente. El problema central es el tronco del árbol, la copa del árbol son los efectos y las raíces son las causas, ¿sí? Entonces ya tendríamos nuestro árbol de problemas. Este es un diagrama que tenemos que realizar y que va a contener nuestra fase número 3. Es importante que tomen en cuenta mucho el informe cuantitativo y cualitativo, además del análisis FODA y por supuesto la matriz del problema, porque de estos vamos a realizar nuestro siguiente diagrama.
¿sí? Y finalmente vamos a resumir qué está pasando entonces con este árbol de problemas o para qué nos va a permitir. Uno, nos va a ayudar a formular el problema central, identificar los efectos, analizar las interrelaciones de los efectos, identificar las causas del problema y sus interrelaciones y finalmente hacer el diagrama del árbol de problemas y verificar la estructura causal. De esta manera, ya teniendo todo el diagrama, nos va a permitir saber de alguna manera cuáles son los efectos y causas de mi problema principal, para después en las siguientes fases poder hacer una planeación y una intervención precisa sobre las características que el árbol de problemas nos trajo consigo este análisis, ¿correcto? Hasta aquí sería nuestra parte de la fase 3. Hacemos el diagrama en un documento de Word, donde gusten, en Canva probablemente les pueda ayudar un diagrama, y ya nada más se guarda en PDF o en imagen y se construye una nueva página con el título fase 3, evaluación de las necesidades del grupo o de la comunidad, y dentro de este título de fase 3 vamos a agregar nuestro esquema, nuestro diagrama de árbol de problemas. Podemos colocarle una descripción de qué es el árbol de problemas, un argumento de qué es un árbol de problemas, tomando en cuenta este mismo documento que anexo en la parte del desarrollo. Y en el cierre también voy a agregar un nuevo video para que les sea de mayor utilidad poder tener las herramientas necesarias para hacer esta actividad. De mi parte será todo. Muchas gracias.